Vamos a entrar ahora a el tema de la segunda parte y le he puesto como título hacia un comentario midrashico del libro del Génesis 2-3, capítulos 2 y 3, y el género literario es prosa. Ahora, vamos a empezar con lo que tenemos del capítulo 3 y vamos a ver cómo es que los escritores del Nuevo Testamento hicieron inferencias del relato del Génesis, de esos dos capítulos, y plasmaron algunas cosas en sus escritos en el Nuevo Testamento. Obviamente son escritos de un tiempo completamente diferente, de contextos completamente diferentes, pero hay ciertas cosas que escribieron los autores del Nuevo Testamento que nos pueden dar una pauta de cómo ellos interpretaron y cómo ellos utilizaron los textos en su tiempo y para su contexto, para que nosotros nos demos cuenta de cómo fue que ellos manejaron ese tema. ¿Ok? Entonces aquí tenemos capítulo 3 del 1 al 5 y luego tenemos el verso 13 del mismo capítulo en el mismo contexto de Génesis. Lo vamos a leer, dice así a la letra. Pero el serpiente o el luminoso, como dijimos en base a la clase anterior, que alguien por ejemplo, en la versión, en la versión estándar que presentamos la quincena anterior, vemos que ellos tradujeron así esa palabra. Pero el serpiente o el luminoso era astuto, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual, porque sabemos que el término es en masculino en el hebreo, el cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a el serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces el serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Verso 13, nos brincamos al verso 13 del mismo capítulo. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, el serpiente me engañó y comí. Estos versículos son los que vamos a utilizar como base para ver cómo es que los conceptos mencionados en esta sección de Génesis que leímos son utilizados y cómo son expandidos y explicados en el Nuevo Testamento, aplicados a otros contextos, pero vamos a ver cómo los utilizaron los escritores, ¿verdad? Iba a decir los agiógrafos, pero una palabra más simple, los escritores. Ok, pero temo que como el serpiente, con su astucia, quiero que ustedes vean cómo el autor de lo que es Segunda a los Corintios, en este caso Pablo, utiliza el término el serpiente y utiliza el tema de la astucia y utiliza el equivalente de lo que es lo mismo en Génesis capítulo 3, la palabra astuto. Acá dice, pero temo que como el serpiente con su astucia y luego utiliza el mismo tema, el mismo asunto, como se encuentra en el verso 13 de Génesis, engañó y luego utiliza esto a Eva, o sea, a la mujer. Entonces, lo que da a entender, al menos superficialmente, no puedo decir profundamente, pero sí a la vista, lo que parece dar a entender es como que fuera un evento histórico. Pero temo que como el serpiente con su astucia engañó a Eva, obviamente otros pudieran decir, bueno, la referencia es como que alguien estuviera relacionando esto con un cuento. Es como que alguien dijera, bueno, así como en el cuento de la Caperucita Roja pasó así de esa manera, así les está pasando a ustedes. Pudiera interpretarse así.
pero a mi manera de ver, creo que tiene también un aspecto histórico. Cuando dice, pero temo que como el serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros pensamientos sean de alguna manera extraviados, o sea, engañados de la sincera fidelidad a Cristo. Eso viene de 2 Corintios 11:3. Entonces aquí vemos esto que menciona el apóstol Pablo, y luego dice, poquito más adelante, vamos a ver cómo es que le habla a los corintios, y acá el tema es que cómo hay falsos apóstoles que van llegando a la iglesia de Corinto y utilizan el engaño y el fraude para entrometerse en las iglesias y desprestigiar a Pablo y el mensaje que Pablo llevaba. Por eso el apóstol, al defenderse de estos falsos predicadores o apóstoles, dice, porque los tales son falsos apóstoles. No está hablando de los apóstoles, de los 12 apóstoles, no está hablando de otros que llegaban como grandes apóstoles, ¿verdad? Que no lo eran. O sea, gente que se hacía pasar por apóstoles, pero que no eran de los apóstoles originales, ni tampoco eran del equipo de trabajo de Pablo, porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Ahora, quiero que se fijen aquí de lo que dice Pablo y lo comparen con lo que hemos estudiado en lo que son las clases anteriores. ¿Por qué Pablo dice que se disfrazan de apóstoles de Cristo? Si esto es una mera fábula, ¿en qué parte está disfrazado? O el tema del disfraz, ¿en dónde aparece en el tiempo de Génesis? Si es una mera fábula. Pero más pregunto. Verso 14. Y no es de extrañar. Y acá explica en qué sentido se disfrazan estas personas. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Ahora yo me pregunto, ¿a cuál evento se está refiriendo el apóstol Pablo aquí? Porque aquí está comparando a estos falsos apóstoles que se disfrazan de apóstoles de Cristo, de la misma manera como Satanás se disfrazó de ángel de luz en algún tiempo, en algún evento del tiempo pasado a él. También a nosotros, pero pasado a él antes de este registro de las palabras que él envía a los corintios. Así que no es mucho el que también sus ministros, o sea, los de Satanás, esos falsos apóstoles, se disfracen como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Yo nada más se los presento aquí para que ustedes lo mediten, ustedes saquen su misma conclusión. Versículo 13, ahora 13 y 14, y esto también viene de Pablo, del tiempo cuando escribe a Primera Timoteo, capítulo 2, 13 al 14. Luego dice así, porque Adán fue formado primero, después Eva. Vuelvo a mencionar, aparentemente no está aquí incluida la idea de que se presente como una fábula. Pudiera tomarse así, y muchos lo toman de esa manera. A mi entender muy personal, pienso que es una referencia histórica. No solamente tiene un giro literario el escrito, también, a mi manera personal de ver, tiene una relevancia y una existencia histórica, tanto Adán como Eva. Ya lo hemos explicado en la clase donde presentamos la postura neoliberal, donde John Walton nos dice que desde el punto de vista de él, lo recalco, el punto de vista de él, que está dentro de la postura neoevangélica, tanto Adán como Eva fueron personajes históricos que existieron. Y luego dice el verso 14, y Adán no fue engañado. Ahí se toma otra vez el tema del engaño, ¿verdad?
Dice, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Solamente esos dos versos quiero mencionar, porque creo que están directamente relacionados con lo que dice en el relato de Génesis capítulo 3. Pero muy interesante el capítulo 11 de Segunda de los Corintios, en donde ahí se dice que Satanás se disfraza de ángel de luz. Y precisamente veíamos que la palabra serpiente también se puede traducir como luminoso, ¿verdad? ¿Será que Pablo se refiere a eso? Bueno, pues yo lo dejo a su discreción. Ustedes medítenlo, ustedes usen su sentido común, sus principios hermenéuticos de interpretación bíblica y hagan las lógicas inferencias necesarias para llegar a su propia conclusión. Seguimos aquí. Ya no vamos a hablar de Adán y Eva ahora y de la serpiente, ahora vamos a hablar del árbol del conocimiento del bien y del mal, que también se le conoce en algunos lugares como el árbol de la sabiduría. Ahora quiero que veamos el relato del capítulo 3 de Génesis, los versos 6 al 7. Dice así, e hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Capítulo 2, verso 9. Luego sigue diciendo el verso 6 y 7 del capítulo 3. Vio pues la mujer, o sea, Eva, que el árbol era, y en la versión en español se traduce de esta manera, del hebreo obviamente, y dice tres diferentes adjetivos calificativos respecto al árbol. Dice que era bueno para comer y que era precioso a los ojos y árbol deseable para alcanzar la sabiduría. Por eso es que también se le conoce como el árbol de la sabiduría o el árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ser sabio es saber reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora aquí estos tres adjetivos calificativos, bueno, precioso y deseable, los vamos a encontrar que son aplicados en un midrash que hace el mismo, bueno, la misma Biblia hebrea, no el mismo autor obviamente, pero la hace la misma Biblia hebrea y la vamos a encontrar en el libro de Proverbios, capítulo 3. Cuando habla de la ley mosaica, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y que tu corazón guarde mis mandamientos. Obviamente aquí está hablando de la ley mosaica dada e interpretada desde un padre a su hijo, como norma de conducta y de vida. Y luego dice así, verso 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Aquí está el tema de la sabiduría o el conocimiento del bien y del mal, y obtiene la inteligencia. Verso 14, porque su ganancia es más buena que la ganancia de la plata, y sus beneficios, y luego dice, más buenos que los del oro fino. Luego utiliza otra vez en el verso 15 el segundo adjetivo calificativo que encontramos en el libro de Génesis capítulo 3. Son las mismas palabras en hebreo. Más preciosa es que las piedras preciosas. Nada que puedas desear, y es la misma palabra que deseable de Génesis 3, nada que puedas desear se puede comparar con ella. Entonces, según el Midrash mismo, en el libro de Proverbios, nos da a entender que el árbol del conocimiento del bien y del mal que se le fue puesto a Adán en el jardín del Edén representa teológicamente
a la ley mosaica que iba a ser presentada delante del pueblo de Israel años después. Dice así, seguimos en el comentario, dice Génesis 2:9. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y árbol del conocimiento del bien y del mal. Aquí se ha definido el árbol, ¿verdad? Y luego en el capítulo 3, verso 3 dice así, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Ya sabemos de qué árbol está hablando. Ahora, cuando correlacionamos eso, ya sabiendo que el mismo libro de Proverbios nos decía que la ley mosaica era la representación objetiva, ya en forma histórica, de lo que arquetípicamente el árbol del conocimiento del bien y del mal representa, en capítulo 2 y 3 de Génesis. Vemos que el apóstol Pablo, haciendo comentarios sobre ello, dice aquí, pero el pecado no se imputa donde no hay ley. De ahí que más adelante dice, pero la ley se introdujo, hablando de la ley mosaica del Sinaí, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea que el mensaje del árbol del conocimiento del bien y del mal en el tiempo de Adán es como que dijéramos, ya lo habíamos visto del Génesis Rabá, que habíamos mencionado, que así como se le puso el mandamiento a Adán de que no tomara de ese árbol, que no comiera de ese árbol, bueno, entonces se puso delante de él. De la misma manera, la ley se introdujo y acá dice que tenía dos funciones, la ley, pero ahora con el pueblo de Israel. Se le trajo para poder imputar pecado para aquel que es culpable. Y segundo, dice que al introducir e imputar la culpa a una persona cuando transgrede la ley, hace que el pecado abunde. Y cuando abunda el pecado, entonces el propósito es que el pecador se dé cuenta que verdaderamente es pecaminoso. Ahora, el versículo 8 dice así, del capítulo 7 de Romanos, pero el pecado aprovechándose del mandamiento, lo mismo que ocurrió en Adán, dice aquí, le pasó a él, a Pablo, pero el pecado, aprovechándose del mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley o sin el mandamiento, el pecado está muerto. Entonces acá vemos que cuando Pablo explica esto en forma midráshica, en el Nuevo Testamento está haciendo una referencia a la ley mosaica que había sido dada a Israel. Y cuando regresamos más en el tiempo al libro de Proverbios, nos damos cuenta que la ley mosaica había sido dada a Israel, como el mandamiento había sido dado a Adán. ¿Cuál mandamiento? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Así que, midrashicamente ya tenemos la interpretación teológica de lo que significa el árbol del conocimiento del bien y del mal. Vamos ahora hacia un comentario midrásico de lo que es el árbol de la vida, porque hay otro árbol allí. O sea que hasta ahorita ya hemos visto un comentario midrásico sobre Adán, Eva y la serpiente, y también estamos viendo el comentario midrásico del conocimiento del bien y del mal a través de ese árbol. Ahora nos queda el árbol de la vida. Luego dice aquí, nada más quiero decirles que la palabra árbol, cuando se traduce al griego, por ejemplo, se puede traducir por la palabra madero. Así que nada más quiero que tengan eso en mente, porque eso se va a ver más adelante cuando hablemos del madero de la cruz de Cristo, ¿verdad? Luego dice así, luego dijo Jehová Dios en 3:22 de Génesis, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conocedor del bien y el mal. Ahora pues, para que no alargue su mano, tome también del árbol de la vida. Y quiero que se fijen en esta frase,
coma y viva para siempre. Es importante que cuando leamos la Biblia en los contextos originales, nos demos cuenta cuáles son los verbos y los temas que toca, porque esas palabras encuentran eco y explicación midráshicamente luego en el Nuevo Testamento, que no está escrito por nosotros desde una manera occidental, sino que así como se explicó hace un rato, así como los autores escribieron el Génesis siendo israelitas y dentro de un contexto israelita, bueno, el Nuevo Testamento también fue escrito por israelitas dentro de un contexto israelita, o sea, de su cultura, desde donde procedían. Entonces, no quizás en cuanto a la cultura de los receptores, pero sí en cuanto a la cultura de los emisores. Quizás excepto Lucas, que venía de un trasfondo gentil, pero aún se dice que él posiblemente y casi muy ciertamente o certeramente era un prosélito del judaísmo. Entonces, aunque tenía un trasfondo gentil, era judío por conversión. Entonces, sigue diciendo aquí, o vimos, coma y viva para siempre. Mantengan ese tema en mente, porque más adelante va a aparecer. Y luego aquí vemos el pasaje, ya no es de Génesis, sino de Apocalipsis, pero los puse en este lugar porque todavía sigue utilizando el género literario muy similar al que utiliza en Génesis, y por eso lo puse de este lado. Dice así, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venza le daré de, otra vez el tema, comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Comer del árbol de la vida. Y luego dice el capítulo 22, verso 2, en medio de la avenida de la ciudad y a uno y a otro lado del río. Recuerden que en Génesis había un río que entraba al jardín del Edén y que luego se dividía en cuatro ramales o en cuatro brazos, ¿verdad? En cuatro ríos. Dice, y a uno y a otro lado del río está el árbol de la vida, que produce 12 frutos. Ese río también es simbólicamente la representación de algo que se explica en el Nuevo Testamento. En este Midrash no lo vamos a explicar, pero en un tiempo futuro lo vamos a hacer. Dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. O sea, de las naciones, habla aquí de las naciones gentiles, de los goyim, de todas las naciones del mundo habitado, ¿verdad? Entonces, acá vemos que el árbol de la vida es presentado. Ahora, y junto al tema del árbol de la vida, también viene el tema de comer y vivir para siempre. Ahora, fíjense cómo en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, dice así, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y si alguien come de este pan, acá otra vez el tema, vivirá para siempre. Pero acá dice, aunque el tema es la palabra pan, en la fraseología es la misma, come, vivir para siempre, nada más que aquí Jesús es el que está hablando directamente y dice, yo soy. Sigamos leyendo y dice, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6:51. Ahora, hay varios eruditos que utilizan este pasaje que vamos a leer, Juan 15 del 1 al 5, para decir que Jesús, al hablar de lo que voy a leer aquí, están diciendo de que es un equivalente que él utiliza para el término árbol de la vida. Cuando él dice, yo soy la vid verdadera, se está refiriendo a yo soy el árbol de la vida. Quizás al no leer exactamente igual, no habíamos, muchos de nosotros, hechos la conexión. Pero aquí, cuando dice yo soy la vid verdadera, hagan de cuenta que está diciendo yo soy el árbol de la vida y mi padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto la quita, y toda rama que está llevando fruto la limpia para que lleve más fruto.
Ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como la rama no puede llevar fruto por sí sola si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, o sea, yo soy el árbol de la vida, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. Bueno, aquí les traigo un vídeo que les recomiendo que ustedes miren. Es un vídeo largo, no lo vamos a ver aquí. Tarda 54 minutos, pero se los he incluido aquí para que cuando tengan tiempo puedan ver la presentación de este catedrático, Christopher Rico, que es un catedrático de griego antiguo, una exposición bastante buena, muy significativa y por eso se las quiero recomendar, ¿verdad? Independientemente de la postura que ustedes tengan, creo que va a enriquecer su educación, su conocimiento y también su percepción de lo que es la espiritualidad cristiana. Y finalmente tenemos este vídeo que tenemos a continuación. Este sí lo vamos a ver, dura nada más 5 minutos, así que rápidamente lo vamos a ver. La historia de la Biblia inicia en un jardín donde Dios y los hombres viven juntos. Y los autores bíblicos quieren que consideremos este jardín como una especie de templo. La parte superior es el lugar más sagrado, el lugar santísimo, donde la presencia de Dios es más intensa. Y es ahí donde está el árbol de la vida. Entonces, ¿qué sucede con este árbol? Pues representa la vida de Dios y el poder creador que es hecho accesible a otros. De hecho, el primer mandato de Dios es que los humanos coman de todos los árboles, incluyendo este árbol. O sea que estarías ingiriendo la vida misma de Dios. Eso está bien intenso. Sí, esta comida transforma a quienes la coman, o usando las palabras del relato, da vida eterna. Ok, pero de camino al árbol de la vida, los humanos tienen que pasar por otro árbol llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y Dios dice que comer de este árbol te matará. ¿Cómo lo hace? Bueno, este representa el tomar la autoridad para hacer lo que está bien a tus propios ojos. Y cuando los humanos lo hacen, Produce relaciones rotas, la violencia y muerte. este es el asunto. Los dos árboles son hermosos, pero uno es un falso árbol de la vida. Y los humanos toman de este árbol falso. Y son desterrados del jardín. Lo que nos trae la pregunta, ¿puede alguien volver al árbol de la vida? Pues más adelante en la historia nos encontramos con un hombre llamado Moisés, y él se encuentra con Dios en un árbol del desierto, en la cima de una montaña. Ah, quieres decir en la zarza ardiente, donde a Moisés se le dice que está pisando una tierra santa. Sí, se trata de una planta en una montaña irradiando la vida y el poder de Dios, justo como el árbol de la vida. Y Dios le dice a Moisés que traiga a su pueblo a esta montaña para establecer un pacto. Y este pacto les obligará a tomar una decisión. ¿Seguirán a los dioses que ellos crearon o recibirán la vida del Dios verdadero? Y en este momento de la historia, ellos dan su lealtad a un ídolo. Y este es solo el primero de muchos. La historia sigue mostrándonos cómo generación tras generación se van detrás de los ídolos creados por ellos mismos. Y estos ídolos usualmente son colocados en lugares altos, como en árboles hermosos. Pero son falsos árboles de vida que llevan al pueblo hacia la autodestrucción, el exilio y la muerte. Es como si el agarre de la muerte sobre nosotros es demasiado fuerte para resistirlo. ¿Acaso hay esperanza? Pues vayamos ahora a la historia de Jesús. Él vino a anunciar que la vida eterna de Dios estaba disponible una vez más a través de él. Así que Jesús piensa de sí mismo como si él fuera el árbol de la vida. Sí, eso es lo que él quiso decir cuando dijo que él es la vid que trae la vida de Dios al mundo. Y Jesús invitó a las personas a comer de él. Sí, él estaba invitando a las personas a confiar en él y a ser transformados por su vida. Pero Jesús puso en evidencia cuán corruptos son los humanos y cuánto aman los falsos árboles de vida. Así que Jesús les presentó a las personas una nueva oportunidad de escoger entre la vida y la muerte. Y esta vez, ellos no solo eligieron la muerte,
ellos también eligieron atacar a aquel que sostiene la vida. Sí, Jesús es llevado al tope de una colina donde Él muere en un madero. La cruz es el triste y violento resultado del deseo de la humanidad de hacer lo que nos parezca bien a nuestros propios ojos. El árbol de la vida ha sido vencido por el poder de la muerte. Bueno, así parece, pero Jesús dijo que Él era la semilla de la vida de Dios, que Él moriría en el suelo, pero que luego crecería para ser un árbol que daría mucho fruto. Así que para vencer a la muerte, Jesús pasó a través de ella. Y ahora, este nuevo árbol de la vida está frente a todos nosotros. Podemos comer de él, pero esto implicará pasar por la muerte tal como Jesús, permitiendo que muera nuestra vieja manera de ser humanos. Para que una nueva humanidad crezca en su lugar. Sí, Jesús dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos. Así que no solo comes de este árbol, sino que se nos invita a ser parte de él, ayudándole a producir su fruto para que su vida y su amor puedan esparcirse a los demás a través de nosotros. Y por tanto, la historia de la Biblia termina en un nuevo jardín. El cual es también una especie de templo, con el árbol de la vida en su centro, proveyendo sanidad y vida para todos los que elijan comer de él. Bueno, mis hermanos, ya terminamos el video. Ahora vamos a la pregunta sobre el comentario midrashico que hicimos del Nuevo Testamento, por si alguna hay o comentario. Y antes de eso, quiero terminar rápidamente lo que es la bibliografía de esta clase. Como dijimos, el libro Génesis para gente normal, se los recomiendo mucho, por Peter Enns y Jared Díaz, Juan 1.1 ediciones. Es del año 2020. Recomendamos nuevamente Ahora Entiendo Hermenéutica Bíblica por Luciano Jaramillo, editorial Vida. Una vez más, el gran diccionario enciclopédico de imágenes y símbolos de la Biblia, de Leland Ryken, de editorial CLIE, un magnífico diccionario. También el comentario del contexto cultural de la Biblia del Antiguo Testamento por John Walton, editorial Mundo Hispano. Y el diccionario del Antiguo Testamento en referencia al Pentateuco por Desmond Alexander y David Baker, de editorial CLIE del 2012. Y por último, el diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia por E.W. Bullinger y Francisco Lacueva, de editorial CLIE del 2021. Bueno, vamos a los comentarios finales y ese será el fin de la clase. Paz y bendiciones, Shalom Ubrahat. Así que dejamos de compartir y regresamos a la pregunta, si hay alguna pregunta o comentario sobre lo que vimos midrashicamente en el Nuevo Testamento. Ahora sí, mis hermanos. Bueno, vamos a darle la oportunidad a Omar Cruz, que ya tenía la pregunta desde hace rato, y después de eso nuestro hermano Rodrigo Díaz. Adelante, hermano Omar. Sí, creo que la primera pregunta que le hice ya quedó clara lo que trajo, pero me surge ahora otra pregunta. Bueno, sabemos que en el periodo intertestamentario la personificación del mal ya se empezó a desarrollar. Eso lo vemos en los manuscritos de Qumran, lo que se encontraron. Mi pregunta es, esta personificación del mal, quizás lo trataron de hacer literariamente y no literalmente. Bueno, pudiera ser. Yo no lo sé, ¿verdad? Tendríamos que adentrarnos más en lo que es el tema. Cómo es que originalmente, cuál era la intención. Ya hemos mencionado antes en otra clase un libro que yo mismo recomendé, que se llama El primero y el segundo libro de la vida de Adán y Eva, en donde se habla extensamente y en forma expandida de lo que ocurrió en el Jardín del Edén. Allí se habla de esto como si fuera en una forma literal, ¿verdad? Y no nada más literaria. En esos libros, aparentemente es algo histórico, se está narrado como si fuera algo histórico,
y como algo, obviamente, cuando decimos que es nada más literario, estamos queriendo decir con eso que es nada más ficticio. Pero cuando estamos diciendo de que es literario y a la misma vez histórico, entonces ya estamos hablando de la postura neoevangélica, ¿verdad? Ahora, pudiera ser que nada más sea algo literario, o pudiera ser que sea literario y también histórico. Ahora, yo creo que la pauta está en cómo vemos que tomaron ese desarrollo Cristo y los apóstoles cuando llegaron a su tiempo. O sea, no nada más cómo se desarrolló en el periodo intertestamentario, que estoy de acuerdo contigo que se desarrolló en el periodo intertestamentario. Ahora, cuando llega el tiempo del primer siglo de Jesús y los apóstoles, ¿cómo lo tomaron ellos? ¿Cómo lo tomaron y lo registraron en los evangelios, por ejemplo, y en el libro de Hechos y en las epístolas? Registran a este personaje como algo meramente literario o lo registran como un ente espiritual que de verdad existe? Esa ya es otra pregunta, ¿no? Y ahí cada quien tiene que razonarlo y llegar a su propia conclusión. Ok, excelente, profesor. Entonces, todo fue el concepto, una evolución mientras pasaban los años. Bueno, el punto es de que debemos comprender esto, ¿no? Muchas veces desde el punto de vista académico, nada más se nos dice de que ciertas doctrinas evolucionaron. Bueno, en cierto sentido, todas las doctrinas evolucionaron, no nada más ciertas. Entonces, pero el punto es, ¿evolucionaron en qué sentido, verdad? Muchos lo ven como que evolucionaron en el sentido de que antes no existía esa doctrina y luego al estar expuestos a otros pueblos a través de lo que es la historia de las religiones comparadas, se nos explica que tomaron prestado los conceptos de otros pueblos, ellos lo apropiaron para sí mismos y allá empieza la evolución a través de una apropiación y luego se desarrolla teológicamente. Esa es una manera de verlo. Otra manera de verlo es de que no necesariamente viene como algo prestado de esos pueblos, no necesariamente, sino que también participa en ello la revelación de Dios, que es la postura neoevangélica. No estoy diciendo con ello de que no existiera el conocimiento de la cultura de otros pueblos. Vuelvo a repetir, no es o esto o aquello, sino ambas cosas en la postura neoevangélica. Y al también existir esa revelación sobrenatural, entonces eso hace de que ellos elaboren ciertos conceptos y desde el inicio de la Biblia vemos algo que se llama, a lo que los evangélicos y neoevangélicos le han denominado la revelación progresiva de la Biblia. Cómo es que Dios revela progresivamente el contenido de las doctrinas bíblicas. Entonces, en ese sentido, en vez de utilizar las doctrinas evolucionaron, diría yo que las doctrinas progresaron en cuanto a su revelación. Y eso lo certifica y lo confirma, por ejemplo, pasajes como Hebreos capítulo 1, verso 1 en adelante, donde dice, los profetas y los padres les hablaron a ellos de diferentes maneras, de diferentes formas en tiempos pasados, pero todo eso era una revelación parcial. Y de lo que vamos viendo a través del registro bíblico desde el Antiguo Testamento, si lo llamamos de esa manera, desde el Tanaj, vemos una revelación inicial, progresiva, pero parcial, que se complementa y se cumple en el Nuevo Testamento. Y luego dice el escritor de Hebreos, y en este último tiempo nos ha hablado definitivamente por el Hijo o por medio del Hijo. Entonces eso significa que Cristo nos trae la revelación última, significativa y máxima posible. Y esto lo encontramos ya plasmado en la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Sí me dio a entender, Omar? Sí, excelente, excelente, gracias. Claro que sí. Bueno, antes de eso voy a pasar con Rodrigo porque ella tenía la mano levantada y luego vamos con Fernando nuevamente. Ok, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Eh, Pensando en el árbol de la vida, qué bonito esa parte, porque no se me había ocurrido
relacionarlo con el capítulo 15 de Juan. Entonces, ahora cobra un sentido ese capítulo 15 y también lo de la zarza ardiente como un árbol que arde. O sea, Cristo, Jesús, es el árbol de la vida. Está en el Génesis, pero también está en el camino de Abraham para el propósito de Dios. Entonces, ese árbol de la vida que aparece también en Apocalipsis es un árbol que sigue dando vida. Pero ahora tengo una pregunta con respecto al otro árbol y el video. El video pone el otro árbol de la ciencia, el conocimiento de la ciencia del bien y del mal, como un falso árbol. Y ahí yo no estoy muy seguro. ¿Es un falso árbol o ellos accedieron a ese árbol sin violando la indicación de Dios? Pero no necesariamente, porque ese árbol no podría ser útil en algún momento bajo la voluntad de Dios, bajo la dirección de Dios, porque se trata de un árbol para discernimiento, o habría que pensar que en ese estado primigenio, en ese estado ideal de la creación de Adán y Eva, ellos tenían que depender absolutamente de él y no ejercer el ser hecho imagen y semejanza de Dios para sus decisiones poder discernir lo bueno o lo malo. Es decir, Gracias, Rodrigo. en el video ese me queda esa incógnita. ¿Por qué Gracias es por la falso el pregunta. árbol? Bueno, en respuesta a eso, lo que quiero decir es que el video habla en general, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos o cuando ellos dicen el falso árbol de la vida, te voy a dar mi interpretación. No pretendo hablar por ellos, pero cómo lo entiendo yo, ¿verdad? El árbol falso o un falso árbol de la vida no es porque Dios lo considerara un árbol malo en sí mismo. No es que es esencialmente malo y por eso es falso, sino que es falso porque es en aquello en que los seres humanos lo convirtieron. ¿Sí me doy a entender? Tergiversaron el propósito de ese árbol e hicieron que ese árbol fuera el camino del cual ellos iban a depender. Entonces, en lugar de obedecer y gustar del buen árbol de la vida que Dios ya le tenía acceso a ellos, de hecho les dijo coman de todo árbol y del árbol de la vida también, ellos prefirieron utilizar el otro árbol y lo hicieron a ese árbol un falso árbol de la vida para ellos, no porque inherentemente o ontológicamente sea malo en sí mismo. ¿Ok? Bueno, ya tengo el tema para predicar mañana. Ok. Sí, muy bello, muy hermoso. Gracias, Ben. ¿Cómo no? Fernando. Hermano, muy cortito, ¿los comentarios midráshicos son de su autoría o por el tema para citar la referencia? Sí, Porque bueno, yo, los comentarios midráshicos sí son de mi autoría. Nada más utilizo esa fraseología porque es así como los escritores del Nuevo Testamento hacían sus comentarios de lo entiendo, diferentes sí, temas, sí, ¿verdad? sí, sí. Yo digo Pero por los si alguna comentarios vez, sí son de mi claro, para autoría. citar la referencia, hermano, porque a veces esto no se escucha mucho y la verdad que traerlo trae justamente, alumbra mucho el pasaje, ¿verdad? Entonces, y como no vi referencias, Sí, porque si son uno míos, habla, ¿verdad? claro, para citarlo, hermano, para Ok. no, porque si no creen que uno anda descubriendo perlas y resulta que las está recogiendo. Allá en mi pueblo dicen, piensan que está descubriendo el agua tibia. Y no, ¿verdad? Ok, ¿alguien más por allá que tenga algún comentario sobre lo que estudiamos en el comentario midrásico?
El único punto es tratar de ilustrar un poco con el Nuevo Testamento lo que dice el Antiguo Testamento. Isaí, ¿tienes algún comentario por ahí? ¿No? Bueno, entonces, ¿alguien más? Si no, mis hermanos, pues ha sido un placer estar con... Oh, Víctor, ¿tiene una última pregunta o comentario? Así es, Benjamín. Oye, bueno, una pregunta de las que siempre hace la gente, pero ¿cómo responder a este cuestionamiento cuando dicen, oye, si Dios sabía que no deberían de comer de ese árbol, ¿por qué poner ese árbol? Bueno, déjame respondértelo de esta manera. Es simple y sencillo lo siguiente. Debemos nosotros hacerle las preguntas al texto, que el texto tenía el propósito de responder, porque el escritor tenía el propósito de responder y de enseñar ciertas cosas a su audiencia, a su auditorio. No tenía el propósito de responder las curiosidades nuestras en nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, obviamente, el escritor mismo no tiene el propósito de responder eso, ¿verdad? Y si nosotros lo entendemos arquetípicamente ya desde ese tiempo, como lo sugiere el erudito y académico John Walton, entonces lo que diríamos es, entonces, si Dios ya tenía el propósito de que eso fuera plantado allá y lo puso delante, ya sabía que Adán iba a caer, bueno, la respuesta conclusiva y consistente desde un punto de vista histórico y teológico, ambos, era enseñarle al pueblo de Israel que cuando Dios le dio la ley, Dios también ya sabía que aún dándole una ley, el ser humano iba a seguir pecando. Y que de esa manera, al seguir pecando, Dios ya lo sabía, que al seguir pecando, lo único que se iba a manifestar es que no solamente desde un punto de vista individual, sino desde un punto de vista corporativo, la salvación y la llegada de un Salvador seguía siendo necesaria. ¿Por qué? Porque ya desde Génesis 3:15 decía que iba a venir una simiente de la mujer. La promesa ya estaba hecha. Por eso a eso se le conoce como el protoevangelio, ¿verdad? Muchos lo quieren negar y no lo quieren ver a través de esa pauta. Y la mayoría de la gente que no lo quieren ver simple y sencillamente es porque no confían y no creen en el Nuevo Testamento. Creen nada más en la Biblia hebrea. Y obviamente cuando uno nada más cree en la Biblia hebrea, bueno, uno dice, pues, protoevangelio ¿de qué? Si Cristo para mí no es nada y no significa nada, entonces no existe tal protoevangelio. Pero cuando entendemos que tiene una segunda parte, que tiene una conclusión, un cumplimiento, entonces hace todo sentido para nosotros entender cuando llega Gálatas 4:4 y dice así, mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a todos aquellos que estaban debajo de la ley. Entonces entendemos cuál es el propósito histórico por el cual la ley fue dada, el propósito histórico por el cual el pueblo de Israel fue hecho pueblo. ¿Ok? Muy bien. Muchas gracias, Benjamín. Bendiciones. Claro que sí. Bendiciones. Bueno, mis hermanos, sí, Richard. Disculpa, Ben, sé que estás cansado, pero No hay problema, adelante. no puedo irme sin cerrar. Quería, pues, primero que nada, felicitarte por la clase y por que has logrado mantener una moderación con contexto en las posturas y toda la información. Porque no es fácil dar clases así sin tomar, ¿verdad?, una postura y ser objetivo, lo cual has logrado. Pero quiero comentar algo sobre la serpiente, que sí pusiste el serpiente y como no estuve la clase pasada en vivo, la vi por diferido, es que tenemos también el problema que en español las palabras están sexualizadas, o sea, no decimos la casa o el casa, perdón, no decimos el casa, decimos la casa, el carro, el auto, nadie dice, ¿verdad? Se le pone sexo a las palabras, es lo que quiero decir. Pero lo que me llama la atención en Génesis 3:1
es que nos dice que la serpiente era más astuta que todos los animales. Entonces, claro, yo sé que la concordancia Strong nos trae la opinión de que puede ser también un agorero, lo cual has cubierto aquí en la clase, pero si era animal, no, yo no soy fundamentalista, pero si era animal no puede ser agorero, porque no hay un animal agorero, no hay un animal espiritista. Entonces a mí me parece que el autor de Génesis creía que sí era un animal, ¿sabes? Que tenía piernas o no, pues otro tema, porque hay un castigo a ese animal, le quita piernas, se arrastra y lo maldice. Entonces, Sí, bueno, es interesante. Gracias por el comentario. Yo nomás recomendaría que vuelvan a ver despacio el video que vimos la clase anterior, porque en la clase anterior, en el video, no fue algo que yo dije, sino en el video que aparece de un canal que yo lo tomé que se llama Inspiring Philosophy, en inglés, ¿verdad? Pero está traducido, doblado al español. En ese video que pusimos, donde se habla de la serpiente, entonces ese video dice dos cosas. Primero, de que el texto hebreo en ninguna parte dice que la serpiente era un animal. Lo único que dice el texto hebreo es que la serpiente era más astuta que todos los animales. Entonces ese video argumenta de que lo único que está diciendo es que el ser que existía en ese momento allí, como quieran que ustedes quieran entender el ser, era más astuto que todos los animales que estaban allí. Eso no implica que él también o ella también era un animal. Primero, no estoy diciendo que yo estoy de acuerdo con eso o no. no, yo entiendo, pero es Nada más como estoy diciendo que reducirnos esto a es... nosotros, pero es como reducir la humanidad a que somos animales. Y entonces ahí es que yo con el video tengo problemas en lo Ok. personal. Y Sí. segundo, ¿verdad? No solamente dice que el ser que estaba allí no era un animal, ¿verdad? Segundo dice, y por eso argumenta, de que al no ser un animal, entonces eh, está hablando de algo más, que ese ser era un ser luminoso, era un ser que era de una naturaleza diferente a los animales. No estoy diciendo que era un animal y los demás eran, el resto de los animales eran los animales que hoy conocemos, sino que era un ser diferente en naturaleza, un ser luminoso, caído desde el punto de vista del video. Y entonces ahí sí tiene que tomarse en cuenta el artículo de la palabra, él, ¿verdad? Ahora, si el artículo es algo nada más género gramatical y no género sexual, es una cosa diferente, ¿verdad? Yo entiendo su punto, Richard, ¿verdad? Y creo que es un buen punto. Sería para explorar y abundar más si cuando dice el serpiente se está refiriendo nada más en un sentido literario, gramatical a la palabra, porque en hebreo sería masculino o femenino, o si de verdad se refería al sexo del ente vivo que estaba allí. Pero eso implica más estudio. Sí, Yo no claro. estoy diciendo con eso de que esté de acuerdo con todo lo que aparece en los videos y con cada partícula de las cosas que se dicen, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren saber qué es lo que yo pienso, es bien fácil, nada más me preguntan y yo les digo, ¿verdad? Es bien sencillo, ¿verdad? No tengo miedo de tocar estos puntos y yo lo único que puedo hacer es decirles cuál es mi postura hasta el día de hoy y cuál es la postura que veo en otros campos, en otros lugares. Y si no estoy de acuerdo con algo, les digo por qué. No significa de que yo tenga toda la razón, o aunque sea un poco de razón, puede ser que esté totalmente equivocado. Y eso significaría que necesito aprender también mucho, lo cual sé que debo de hacer, ¿verdad? Que no soy una persona que lo sabe todo ni pretende saberlo todo, sino que todos somos estudiantes. Aquí el único maestro es nuestro Señor Jesús. Así es. Y agradezco tu sinceridad, Ben. Ujú. Por eso te considero un amigo. Claro que sí, igualmente. Gracias, Ben. Bueno, mis hermanos, creo que entonces ahora sí hemos redondeado la clase. Ah, nos pasamos como 5 minutos, pero creo que lo hemos aprovechado bien, ¿verdad? Así que ha sido un placer. Prontamente a través del canal de WhatsApp vamos a enviarles lo que va a ser las fechas de las siguientes clases. Va a haber un poquito de cambio en algunas fechas porque yo voy a estar ausente del país, pero vamos a tratar de que no afecte
la cantidad de clases que hay dentro de lo que es el temario de estudio. No se va a quitar ninguna clase, vamos a terminar de estudiar este tema hasta finales del mes de junio, pero quizás vaya a variar de quincena a quincena y no sea de quincena a quincena porque yo voy a salir fuera del país, entonces nada más es hacer un poquito de ajuste en las fechas, pero yo les voy a enviar el calendario para que lo programen con tiempo, ¿ok? Y a partir de eso, bueno, pues un gusto tenerlas aquí. Y parece que Isaíto está comiendo allí, no sé si es chamoy o algo así parecido, ¿verdad? Pero ya me dio hambre, ¿verdad? Así que gracias a todos, bendiciones. Gracias. Un placer Gracias, tenerlos Benjamín. aquí en la clase. Bendiciones. Hasta la Bendiciones. próxima y seguimos con más cosas Bendiciones. interesantes, ¿no? Bendiciones a todos. Dios les Ok, bendiga. bendiciones, shalom. Gracias, Benja. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones.